Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque hace 8 días tuvimos la presentación de un niño y ahora tenemos otro también, amén. Así que la iglesia está creciendo. Aleluya. Marcos 10:13 dice: le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vamos a orar en esta hora por esta pequeñita, Leia Robles. Esta niña es muy risueña, fíjese. Se ríe cada rato. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más en esta mañana, porque tú eres bueno y fiel. Gracias, Señor, te damos por la vida de Señor Luisito, de Daniela. Gracias porque tú has sido bueno y fiel, Señor. Gracias porque tú los has bendecido con 2 hijos ahora, Señor, a Lucas y ahora, Señor, a esta pequeña Lía. Yo te la pongo en tus manos en esta hora, Señor. Dios mío, que desde este momento tu presencia se empiece a manifestar en su vida. Guárdala, protégela, cuídala. Bendice, Señor, a sus padres. Dale sabiduría, dales de tu gracia. A todos sus seres queridos, Señor, que rodeen a esta pequeñita con oración, con consejos buenos. Dios mío, una vez más, Señor, recordamos el tiempo en que a esta niña le tocó vivir. Dios mío, es un tiempo difícil, Señor, pero Dios mío, tú eres el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Y tu palabra dice, Señor, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Yo sé que, Dios mío, tú tienes abundante gracia para esta pequeña, para estos padres, Señor. Síguelos bendiciendo, ayudando, guardando, y gracias por todo, Señor. Te presentamos una vez más a esta pequeñita Leia Robles, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén, amén y amén. Un aplauso al Señor, hermano. Este es un certificado. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Aleluya. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu espíritu, por tu palabra, Señor. Ahora, Dios mío, ayúdanos, Señor. Necesitamos la ayuda, la gracia, la bendición tuya, Señor, sobre lo que vamos a compartir en esta mañana, Señor. Gracias, gracias porque tú eres bueno y fiel, Señor. Yo te pido, Señor, que en esta mañana tú bendigas a cada persona que ha entrado, Señor, por esas puertas, y que, Dios mío, permita, Señor, que tu palabra pueda llegar, Señor, como un bálsamo, Padre, a sus vidas. Señor, solamente tú sabes la necesidad de cada uno, Dios mío. Dios mío, nosotros los que compartimos tu palabra, no sabemos, Señor, lo que hay en el corazón de los hermanos, pero tú lo sabes, Señor. De acuerdo a eso, yo te pido que en esta mañana tú pongas, Señor, una palabra, tú pongas, Señor, algo de bendición en sus corazones, Padre. Gracias, 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 Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Queremos pedirles una disculpa, precisamente en la mañana, esta cosa, verás, se dañó, ya no quiso servir, el proyector. Bueno, ya teníamos también planeado ya cambiarlo, porque necesitamos uno más grande. Así que ustedes tienen un bosquejo y le voy a pedir que vayan siguiéndolo, ¿verdad? Yo les voy a decir. Esta mañana, hermanos, mi tema es las luchas del cristiano. Y voy a basar, hermanos, mi predicación en Santiago capítulo 1, versos 2 al 4.
Hermanos, ustedes que me conocen, ¿verdad? Saben que a mí me gusta mucho hablar en el libro de Santiago. Hemos hecho algunas series, bastantes series en el libro de Santiago. Y en esta mañana yo voy a hablar en ese libro, pero lógicamente que voy a decir cosas que no había dicho antes, porque siempre la palabra de Dios es muy vasta, ¿verdad? Muy vasta. Hermanos, todos sabemos, ¿verdad?, que la vida es difícil. Todos, hermanos, somos testigos de eso, porque vivimos en un mundo caído. Y hermanos, nada trabaja como debería de trabajar. Hermanos, nosotros somos conscientes de que el pecado ha manchado cada parte del universo físico y ha infectado profundamente la corriente sanguínea del ser humano. Ahora, hermanos, hay una ley espiritual que dice que no hay crecimiento sin lucha, no hay crecimiento espiritual sin batalla. Y esa ley, hermano, nos lleva cara a cara con una realidad que algunos cristianos tal vez preferirían no hablar. En muchos lugares, hermanos, hoy en día existe la noción de que la vida cristiana es fácil. Pero ¿quién dijo que sería así, hermanos? Jesús en una ocasión dijo que su yugo era fácil y ligera su carga. Pero fue, hermanos, una comparación que hizo con las exigencias o con lo que hacían los fariseos, con las cargas que le ponían los fariseos a la gente. Pero de cualquier manera, hermanos, un yugo fácil es un yugo de todas maneras. Jesús también habló de tomar tu cruz diariamente, negándote a ti mismo y siguiéndolo a Él. Hermanos, no hay nada de fácil en esto. Sin embargo, antes de que me vayan a malentender, quiero decir, ¿verdad? Quiero apresurarme a decir de que la vida cristiana, hermanos, es la mejor vida que existe, porque es la única vida verdadera. Conocer a Cristo, hermanos, es conocer a Dios, y conocer a Dios es tener vida eterna, o sea que es lo máximo. Jesús mismo dijo que cualquier cosa a la que tú renuncies te será repuesta muchas veces en esta vida y obtendrás mucho más en la vida por venir. Ahora, la paradoja o contradicción de esto es esto, hermanos, que si tú sigues a Cristo, tú tienes que perder tu vida para salvarla. Tienes que ir a la cruz cada día para descubrir el poder de la resurrección. Tienes que morir para hallar la vida abundante. Tienes que morir al pecado para experimentar la llenura de la vida en Cristo. Y nada de esto es fácil, hermano. Si tú piensas que es fácil, es porque no has tomado la Biblia en serio. En Romanos 7 habla de una guerra que se lleva a cabo en la vida del creyente. Y allí en el capítulo 8 de Romanos, verso 13, nos manda a hacer morir los deseos de la carne. En Gálatas 5:17 nos dice que la carne y el espíritu están constantemente en guerra. Ahora, hermanos, tradicionalmente los cristianos han hablado de tres grandes enemigos que enfrentan, y son el mundo, la carne y el diablo. O sea que el mundo está ahí alrededor de nosotros, la carne está adentro y ama responder al llamado del mundo. Y parece, hermanos, que el diablo está en todas partes como un león rugiente, como dice en 1 de Pedro, buscando a quien devorar. Y por eso, hermanos, y con razón la Biblia nos dice en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y es por eso que también Pablo le dijo a Timoteo que sufriera penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, todo esto entonces nos recuerda que las dificultades están puestas en nuestro paso para nuestro beneficio espiritual. Y nos enseña que el crecimiento espiritual es posible y necesario, pero no es instantáneo o fácil. No hay veredas, hermanos, en el camino hacia la gloria. Entonces, quiero compartirles, y los que tienen bosquejo ahí lo tienen, quiero compartirles 4 principios que nos ayudarán a pensar
claramente acerca de nuestras pruebas. 4 principios. En primer lugar, porque vivimos en un mundo caído, cosas malas nos pasan a todos nosotros. Hermano, nadie puede negar eso. Nosotros pensamos, ¿verdad? A veces, o hay la idea, como dije hace un momento, de que si somos cristianos no nos va a pasar esto, no nos va a pasar aquello, no va a haber una enfermedad grave, no va a haber un cáncer, no va a haber un divorcio. No, o sea que vivimos en un mundo caído, cosas malas nos pasan a todos. Número 2, no tenemos control sobre muchas cosas que nos pasan a nosotros o a aquellos alrededor de nosotros. Sencillamente, no somos Dios, pues. O sea que solamente Dios puede controlar. Nosotros no podemos controlar muchas de las cosas que nos pasan y las que le pasan a aquellos alrededor de nosotros. No tenemos control. En tercer lugar, no tenemos un control completo sobre cómo responder. A veces queremos hacer la cosa como muy fácil, ¿verdad? Bueno, tú respondes de esta manera, pero muchas veces no tenemos un total control de cómo podemos responder a las situaciones difíciles. Y en cuarto lugar, hermanos, nuestra respuesta a nuestras pruebas determina en gran manera nuestro crecimiento espiritual o nuestro estancamiento espiritual. Y entonces la conclusión es esta, hermanos. Las luchas en la vida, y eso lo tienen ustedes escritos en su bosquejo, son inevitables, de larga duración y al final son de beneficio para nosotros. Y hermanos, encontramos la gracia de Dios a través de nuestros problemas en maneras que no pasarían si las pruebas no nos llegaran. ¿Oyó eso, hermanos? Encontramos la gracia de Dios a través de nuestros problemas en maneras que no pasarían si las pruebas no nos llegaran. O sea que se requiere madurez cristiana para entender este principio. Es este el principio que nos hace maduros. El entender, ¿verdad?, que solamente podemos experimentar y entender exactamente la gracia de Dios a través de nuestros problemas, de nuestras luchas. Fíjese, en una ocasión un hombre de Dios dio este consejo. Él dijo: cuando vengan tiempos difíciles, sé un estudiante, no una víctima. Y eso yo lo he dicho en otras ocasiones, pero quiero repetirlo. Fíjense, muchas personas son víctimas, vamos a decir así, como profesionales, ¿verdad? Siempre quejándose de qué tan dura es la vida. Fíjense, una víctima dice: ¿por qué me pasó esto a mí? Un estudiante dice: no me importa por qué sucedió, quiero aprender qué es lo que Dios te está tratando de enseñarme. Una víctima mira sus circunstancias negativas y se lamenta y dice: la vida es injusta. Un estudiante mira la vida y dice: lo que me pasó a mí pudo haberle pasado a cualquiera. Una víctima siente tanta pena por sí misma que no tiene tiempo para otros. Un estudiante se enfoca en ayudar a otros y de esa manera no tiene tiempo para sentir pena por sí mismo. Una víctima ruega a Dios que remueva los problemas de su vida para que él sea feliz. Un estudiante ha aprendido que a través de los problemas de la vida, que solo Dios es la fuente de toda la verdadera felicidad. Ahora, en Santiago 1, 2 al 4, como les dije, encontramos guías prácticas que nos ayudarán a ser estudiantes y no víctimas cuando los tiempos difíciles lleguen a nuestra vida. Entonces, quiero que entremos. En primer lugar, hay un mandamiento. En el verso 2 de Santiago 1 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ese es el mandamiento. Otra versión dice: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. O sea, Santiago, hermanos, empieza recordándonos que tarde o temprano todos vamos a enfrentar dificultades de toda índole. Esta palabra enfrentar tiene la idea de caer o tropezar sobre un problema. Y así es la vida, hermanos. No importa quiénes seamos o dónde vivamos, todos estamos expuestos a situaciones diversas dificultades. ¿Cómo entonces deberíamos responder a estos tiempos difíciles
que de repente vienen a nosotros, Santiago nos ofrece lo que pareciera un consejo extraño para nosotros, ¿verdad? Dice, alégrense, tened por sumo gozo. Y tal vez más de alguien podría preguntar, ¿estás en serio, Santiago? ¿Tienes alguna idea de lo que estoy pasando? Suena un tanto irrealista, ¿verdad? Casi imposible. Hermanos, muchos tendríamos muchas dificultades con este concepto. O sea, el pensamiento de alégrense, tened por sumo gozo cuando los problemas vienen a nuestra vida, no es una respuesta natural. Si queremos una respuesta natural, podemos hablar de enojo o desesperación o queja o venganza. O sea, no es natural encontrar gozo en la dificultad, pero ese es precisamente el punto, hermanos. Santiago no está hablando de una reacción natural. Él está hablando de una reacción sobrenatural hecha posible por el Espíritu Santo, quien nos capacita para ver y responder desde el punto de vista de Dios. Hermanos, podemos concluir entonces que el tener por sumo gozo es una elección consciente que hacemos cuando vienen tiempos difíciles. Y es probablemente, hermanos, una elección que vamos a tener que hacer una y otra vez. Y para hacerla vamos a tener que tener una amplia perspectiva de la vida para entender que lo que vemos no es el capítulo final, la historia. Hermanos, si podemos hacer la decisión de ver la vida de esa manera, entonces podemos hacer dos importantes declaraciones acerca de nuestras luchas y nuestros problemas. ¿Sabe cuáles son esas declaraciones? En primer lugar, podemos decir, esto es enviado de Dios. Cuando vienen esas situaciones y podemos entender que realmente es Dios el que está en control, podemos decir, esto es enviado de Dios. Y en segundo lugar, esto es necesario para mi crecimiento espiritual. Fíjese, si decimos, esto es enviado de Dios, esa declaración declara una alta visión de la soberanía de Dios. Todo lo que nos pasa, ya sea es causado por Dios o enviado por Dios. Entonces, si verdaderamente creo eso, entonces me puedo mover a la segunda declaración, que es, esto es necesario para mi crecimiento espiritual, y empezar a mirar formas de crecer espiritualmente. Déjenme darles un consejo práctico. Nunca te confíes en tus sentimientos. Cuando aquellos a quien amas están en un gran dolor, o cuando tú enfrentas una sensible tragedia, o cuando pasen situaciones, verá, difíciles en contra tuya, cuando sientes que la vida se derrumba a tu alrededor, tus sentimientos no van a ser una guía confiable. O sea, no te vas a sentir gozoso o agradecido o confiado, ¿verdad? Normalmente. En ese momento de lo que estás lleno es de emociones negativas. Por lo tanto, entonces no juzgues las circunstancias por tu sentimiento. Juzga tus circunstancias por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y cuando haces eso, entonces surge una poderosa conclusión. Estas grandes pruebas me dan una gran esperanza que Dios trae un gran beneficio para mí. Entonces, al ver las cosas a la manera que Dios las ve, el ver las cosas, ¿verdad? En la manera que Dios las ve, no cancela tus pruebas ni las elimina, pero transforma tu evaluación a esas pruebas. Las vas a ver de forma diferente porque crees que Dios intenta a través de ellas darte un gran beneficio que no vendría de ninguna otra manera. Entonces, la palabra es gózate, porque Dios está en control. Ahora, no hay duda, ¿verdad?, de que nuestro principal problema viene porque malentendemos esa palabra gozo. Hermanos, en el mundo contemporáneo, esa palabra es virtualmente sinónimo de felicidad, ¿verdad? Para nosotros, gozo significa la ausencia de todo dolor.
Pero eso no es todo lo que la Biblia quiere decir con respecto al gozo. Déjenme darles una definición, y ahí los que tienen bosquejo la tienen ahí. Esa es una definición del gozo. El gozo es una satisfacción profunda que viene de conocer que Dios está en control, aun cuando mis circunstancias parecen estar fuera del control. Déjeme repetirlo. El gozo es una satisfacción profunda que viene de conocer que Dios está en control, aun cuando mis circunstancias parecen estar fuera de control. O sea, la clave para el gozo es saber que Dios está en control. Si tú sabes eso, puedes estar satisfecho a un profundo nivel, aun cuando llores sobre lo que está pasando alrededor de ti y lo que está pasando en ti. Hay una historia, hermanos, que nos puede ilustrar esto en el Antiguo Testamento. Está en 2 de Samuel 12. Y es la historia de la muerte de un hijo de David. Esa historia empieza en el capítulo 11 de 2 de Samuel. Ustedes saben, ¿verdad? David seduce a Betsabé, comete adulterio con ella y manda matar a su esposo. Luego se casa David con esta mujer y tiene un hijo. Pero Dios no estaba contento con el pecado de David y manda a Natán el profeta a decirle a David que el niño moriría. Dice la Escritura que Dios hirió al niño y enfermó gravemente. Ahí en 2 de Samuel 12:15. En respuesta a eso, David ayunó, oró y clamó a Dios para que el niño se salvara. Se tiró al suelo y estuvo así 7 días llorando delante de Dios. Sus siervos le rogaban que se levantara del suelo y comiera, pero él no quiso hacerlo. Cuando el niño murió al 7º día, los siervos, dice ahí, que estaban temerosos de decírselo al rey porque pensaban que lo iban a lastimar más. Pero David les preguntó qué había pasado con el niño y ellos le dijeron que había muerto. Cuando David, hermanos, supo que el niño había muerto, se levantó, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Dios y adoró. Luego regresó a su casa y comió. Entonces los sirvientes no podían entender por qué cuando el niño estaba enfermo, Dios rehusó a comer y pasó en ayuno, y ahora que el niño había muerto, él se levantó y se fue al templo y comió. Entonces la respuesta de David, hermanos, es una respuesta clásica. Él les dijo que él había ayunado y orado mientras el niño estaba vivo, pensando en que Dios lo libraría de la muerte. Pero una vez que el niño murió, el ayuno no haría ninguna diferencia. Allí en 2 de Samuel 12, verso 23, dice: ¿podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Ahora, tú puedes buscar a través de estos 2 capítulos de 2 de Samuel, capítulo 11 y 12, y no vas a encontrar en ninguna parte la palabra gozo. Pero aún así, hermanos, creo que este pasaje nos ofrece un triste pero verdadero ejemplo en la vida de lo que significa tener por sumo gozo. Considérense muy dichosos, aún en medio de una terrible pérdida personal. Fíjense, hermanos, no hay risas aquí, sino dolor, pena y lágrimas de un hombre que por sus malas decisiones causó la muerte de su hijo. Pero la respuesta de David nos muestra que en lo profundo, en lo más profundo aún que su pecado, él entendía a Dios. O sea que él sabía que Dios estaba en control. Él lloró, él oró y ayunó mientras que fue apropiado. Cuando pasó ese tiempo, él se levantó, se lavó, adoró y comió. Él entendió que a pesar de sus lágrimas, no podía detener la vida de su hijo. O sea que él no podía y no debería ayunar, orar y llorar por siempre. O sea, hay un tiempo para llorar y un tiempo para abstenerse de llorar. O sea que estoy tratando de explicar, hermanos, cómo podemos gozarnos, porque dice Santiago, gózate, pero en medio de una tragedia, en medio de un problema, ¿cómo me puedo gozar? Bueno, este ejemplo, hermanos, yo dije, ¿verdad?, que la única manera que podemos nosotros entender eso
es que nosotros entendemos que Dios es soberano y entendemos, hermanos, que Dios sabe lo que está haciendo y nos aferramos a eso. Entonces, por eso este ejemplo viene acá, porque David, hermanos, es una muestra de que entendió eso. Él hizo todo lo que tenía que hacer, pero al final él sabía de que si Dios había determinado que el niño iba a morir, de todos modos iba a morir. O sea que él entendió eso y él aceptó la voluntad de Dios. A veces, hermanos, cuando alguien está pasando un problema, tiene un dolor, ¿verdad? Y el dolor se dice que puede ser egoísta. Hermanos, el gran predicador del siglo XIX, llamado Alexander McLaren, apunta que el lamento excesivo puede ser egoísmo. Fíjense lo que él dice. Él escribió esto, dice: muchos de nosotros hacemos de la decepción, la pérdida, el dolor, la excusa para evadir responsabilidades. No hay nada más egoísta que el lamento. No hay nada más absorbente. Nos hace pensar solo en nosotros. Y luego él agrega y dice: trabajo por otros, trabajo para Dios es nuestro mejor confortador, a la par de la promesa del Espíritu Santo. No hay nada que aligere la carga de una larga vida de lamento como hacer de ello el estímulo a una larga vida de devoción. Y si nuestra paciencia hace su trabajo perfecto, no va a hacer que nos sentemos con las manos cruzadas, llorando por los días que ya no existen, sino que nos conducirá a un heroico y energético servicio. En medio de ello vendrá alguna sombra de consolación o al menos algún alivio del dolor. O sea que entonces, hermanos, la pregunta práctica es: ¿cómo podemos seguir adelante cuando el dolor nos da una visita? ¿Qué podríamos hacer cuando las dificultades nos pegan y sentimos rendirnos? Si tienes tu bosquejo, quiero que escribas 5 cosas, 5 sugerencias. En primer lugar, acuérdate de las promesas de Dios. Acuérdate de las promesas de Dios. Eso simplemente significa, hermanos, descansar en la palabra de Dios. Hablar contigo mismo y traer a tu mente las promesas de la presencia de Dios, su alivio, su cuidado divino, su propósito de moldearte a la imagen de su Hijo. Entonces, en las horas más oscuras, las promesas de Dios no vendrán fácilmente. Tú necesitas hacer lo que sea para alimentar tu alma con la palabra de Dios, que es el pan de vida. Entonces, acuérdate de las promesas de Dios. En segundo lugar, da gracias por lo que puedes dar gracias. Hermanos, hay tiempos cuando el dar gracias parece algo imposible. Y algunas veces aún parece algo malo. Hermanos, ¿daremos gracias por el pecado? No, ¿verdad? Nunca. Pero si tú no puedes dar gracias por el 99% de lo que te está pasando, enfócate en el 1% que ves claramente y da gracias a Dios por eso. Hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Cuando alguien está sufriendo, cuando está en una prueba, casi todo lo ves oscuro, todo lo ves negro. Pero si te pones a pensar, siempre hay algo, ¿verdad? Hay una lucecita, hay algo bueno. Entonces, vuelvo a repetirte, si tú no puedes dar gracias por el 99% de lo que te está pasando, enfócate en el 1%, Ciclera, y dale gracias a Dios por eso. Da gracias por lo que puedas dar gracias. Número 3, rechaza rendirte a la amargura y a la desesperación. Y hermanos, aquí hablo de elecciones conscientes que hacemos. Hermanos, muchas veces actuamos como si no tuviéramos otra elección más que amargarnos y enojarnos. O no tenemos más remedio que renunciar a nuestra fe en Dios. Pero eso al final, hermanos, no nos ayudará en nada. Mejor nosotros deberíamos de decir: yo podría ceder a la ira, pero por la gracia de Dios voy a elegir un camino más alto. Podría tal vez darles la espalda al Señor, pero no lo voy a hacer. O sea que rechaza rendirte a la amargura y a la desesperación. En cuarto lugar, escoge creer en Dios
Hermanos, y eso significa exactamente hacer eso. Creer en Dios. Escoge creer en Dios. Creer en su bondad. Porque otra vez, ¿verdad? Cuando viene la lucha, la dificultad, como que eso te bloquea y a lo mejor no estás creyendo en eso. Entonces escoge de una forma intencional creer en Dios, creer en su bondad, creer en su amor. La fe es una elección hecha en el corazón. Si tú quieres creer, tú vas a creer y entonces Dios va a mandar ángeles en tu ayuda. Y en quinto lugar, hermano, disponte a seguir tu vida. Y eso es lo que dice David. Esto es lo que debemos hacer. La tristeza es buena y propia, es sanadora y es aún digna, pero después de que la tristeza ha hecho su trabajo de sanidad, de ayuda, entonces necesitamos movernos. O sea que el pasado ya se fue y no podemos ir hacia atrás. No trates. O sea, tú no puedes vivir en el ayer y aún no puedes vivir en el hoy. La voz de Dios nos llama hacia adelante, o sea, hacia el mañana. Hay un principio, hermanos, que también yo se los he dicho otras veces, que se conoce como la primera ley del progreso espiritual. Y es el siguiente: no puedo ir atrás, no puedo quedarme aquí, necesito ir hacia adelante. O sea que aún si queremos ir hacia atrás, pues no podemos, ¿verdad? Y no podemos quedarnos a donde estamos. Entonces el llamado de Dios es siempre hacia adelante, moviéndonos en fe a un futuro desconocido. Y esto, hermanos, no es fácil, pero es algo que se requiere hacer, y cuando lo hacemos, Dios se encarga de darnos el aliento suficiente para seguir adelante. Entonces, el mandamiento, ¿verdad? Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, es el mandamiento: ten por sumo gozo, entendiendo todo lo que te dije. Luego, en segundo lugar, entendemos la razón. Bueno, ¿por qué razón? Dice el versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe, esa es la razón, produce paciencia. Cada palabra en este verso, hermanos, es crucial. Empezamos con la palabra sabiendo. Otra versión dice: ustedes saben. Esa palabra no se refiere a un conocimiento intelectual, lo que tal vez algunas veces llamamos como algo aprendido de un libro, sino que se refiere aquí a un conocimiento del corazón, la clase de conocimiento ganado por años de experiencia. O sea, son las lecciones de la vida diaria. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice, Dios, hermanos, en segundo lugar, quiere que pongamos nuestra fe a prueba. La palabra probar se refiere al proceso por el cual el oro es purificado. Y ustedes ya lo saben eso, pero solamente quiero repetírselos una vez más. Con el fin de separar el oro de la escoria, el mineral se coloca en un horno y se calienta hasta que se funde. La escoria sube a la superficie y es quitada, dejando solo el oro puro. Y esa es la imagen de lo que Dios está buscando en nuestras pruebas de fuego. Hermanos, todos tenemos que someternos a algún tiempo en el horno, tarde o temprano. Y algunos de nosotros, hermanos, vamos a pasar un tiempo tal vez extendido, ¿verdad?, en el horno de la aflicción. Porque a veces no entendemos, ¿verdad? Pero el resultado es el oro puro de un carácter parecido al de Cristo. Job, hermanos, habló de su experiencia cuando él declaró acerca del Señor. Él dijo allí en Job 23:10: mas Él conoce mi camino, me probarán y saldré como el oro. Entonces, ¿qué es lo que está Dios tratando de hacer cuando permite a sus hijos ir por pruebas difíciles y tal vez un profundo sufrimiento? Hay muchas respuestas a esta pregunta, hermanos. En primer lugar, Dios quiere limpiarnos del pecado y purificarnos, ¿verdad?, de maldad. En segundo lugar, Dios usa el sufrimiento para probar nuestra fe. ¿Vas a obedecer a Dios en la oscuridad? ¿Vas a servir a Dios cuando las cosas no salen como planeaste? ¿Te vas a sostener de la verdad cuando sientes rendirte? En tercer lugar, hermanos, Dios usa tiempos de dificultad para hacernos humildes.
¿Cuántos dicen amén? Cuando las cosas están yendo bien, siempre, hermanos, tendemos a vanagloriarnos de nuestros logros. Pero solamente deja que venga una situación difícil, deja que la oscuridad caiga y vamos a estar de rodillas clamando a Dios. En cuarto lugar, Dios definitivamente usa tiempos difíciles para prepararnos, para ministrar a otros. Eso lo hemos enseñado aquí muchas veces, ¿verdad? Él nos conforta para que nosotros podamos confortar a otros. Hay muchos cristianos cuyo ministerio, fíjense, ha venido de compartir con otros cómo Dios los ayudó en tiempos de crisis. O sea, de ahí salió su ministerio. Y en quinto lugar, creo que Dios usa los tiempos difíciles para prepararnos para un nuevo entendimiento de su carácter. O sea, en el horno descubrimos la bondad de Dios en una manera que nunca experimentamos antes. Quiero decirte, hermanos, esto. Hasta que tu fe sea puesta a prueba, es solo una fe teórica. O sea, tú nunca sabrás lo que crees hasta que vengan los tiempos difíciles. Entonces lo sabrás para bien o para mal. Entonces, hasta entonces, tu fe es especulativa porque no se ha probado. Puedes tal vez hablar del cielo si quieres, pero tú descubrirás si crees o no cuando tu fe sea probada. Hermanos, el gran designio de Dios es producir perseverancia. Esa es una palabra griega que algunas veces es traducida como resistencia, como firmeza o paciencia. En el libro de Apocalipsis, esta palabra describe la fe de aquellos santos que no aceptaron la marca de la bestia. Por lo tanto, describe a cierto tipo de fe probada en combate. Fe que se mantiene bajo el fulminante fuego del enemigo y no sale huyendo. Hay un escritor, ¿verdad?, que nota que en la iglesia primitiva los mártires se ganaron el respeto de los no creyentes porque en el momento de la muerte ellos tenían una cualidad. Hasta el final ellos murieron con su fe intacta. Y entonces de ellos fue dicha esta frase: ellos morían cantando. Así se definía esta gente. Ellos morían cantando porque hasta el final ellos mantenían su fe intacta. Entonces, el mandamiento: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La razón: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y en tercer lugar tenemos la promesa ahora: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, hay un proceso envuelto en nuestras pruebas que nos conduce a un producto. O sea, la perseverancia o paciencia requiere trabajo, fe, esperanza y una profunda determinación de sostenerse en nuestra fe, aun cuando el mundo parezca desintegrarse alrededor de nosotros. La perseverancia dice: no me rendiré, no importa lo que pase o qué tan mal sea la vida. Me voy a sostener por lo que prometí y porque creo que el Señor tiene algo preparado para mí. Entonces, la recompensa a esa perseverancia es madurez espiritual genuina. O sea, cuando las pruebas han terminado su obra en nosotros, no tendremos falta de nada de lo que Dios quiere que tengamos. Fíjese, si necesitamos fe, la tendremos. Si necesitamos esperanza, la tendremos. Si necesitamos amor, lo tendremos. Si necesitamos alguno de los 9 frutos del Espíritu mencionados en Gálatas 5, se producirá en nosotros. Nada quedará fuera. Nada quedará atrás. Ahora, el gran peligro, hermanos, es que vamos a tratar de acortar el proceso, muchas veces, ¿verdad?, corriendo de los problemas. Dice ahí: mas tenga la paciencia su obra completa.
Hay una traducción sobre este verso que lo pone de esta manera. Dice, no trates de salirte de algo prematuramente. O sea que eso es un buen consejo, ¿verdad? Pero no es siempre fácil de seguir. Ahora, déjenme cerrar este mensaje con algunas palabras de conclusión. Hermanos, cuando las pruebas vienen y vendrán a nosotros eventualmente, hay algo que no podemos saber y hay algo que sí podemos saber. En primer lugar, no siempre podremos saber por qué las cosas pasan de la manera en que pasan. No vamos a saber siempre. No importa qué tan duro tratemos de entender lo que pasa, siempre habrá muchos misterios en la vida. Mientras más grande sea el problema, la crisis, la tragedia, más grande será el misterio. Dios no se explica a nosotros. Hermanos, salir por la vida, podemos mirar hacia atrás y ver muchos espacios que desearíamos llenarlos por nosotros mismos. Pero la mayor parte del tiempo cargamos esos espacios sin llenar todo el camino, ¿verdad?, hacia el cielo. Y en segundo lugar, hermanos, cuando vienen tiempos difíciles, esa es la segunda conclusión que tengo, cuando vienen tiempos difíciles, podemos saber que Dios está obrando nuestras pruebas para nuestro beneficio y para su gloria. Y el decir esto, hermanos, no es decir nada más que las palabras de Romanos 8:28, ¿verdad? Donde dice que para los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Algunas veces lo vemos, a menudo simplemente tenemos que tomarlo por fe, pero es verdad, ya sea que lo creamos o no. Por lo tanto, hermanos, nos quedamos con estas simples palabras que describen una de las leyes más importantes de la vida espiritual. No hay crecimiento sin lucha. No hay crecimiento sin pruebas. Mientras vivamos en un mundo caído, no podemos pelear en contra de esta ley y ganar. Ahora, hay dos grupos de gente, y tal vez en esta mañana estén representados aquí. Están, ¿verdad?, por un lado los que le tienen temor, le tienen miedo a los problemas de la vida. El mensaje para ustedes es: anímate, no temas. Nada puede tocarte que no pase primero por las manos de tu Padre Celestial. O sea que aunque la flecha sea disparada por el enemigo, no puede tocarte a menos que sea la voluntad de Dios. Y tu Padre que te ama nunca te dará más de lo que puedas soportar. Aunque tal vez sientes que estás más allá del límite, no es así. Dios, hermano, mide sus pruebas junto con sus bendiciones. Si Él te aflige, no es para destruirte, sino para desarrollar en ti el oro del carácter de Cristo. Y en segundo lugar, quizás estás aquí, ¿verdad? Están aquellos que ahora mismo están pasando por una situación difícil, por una prueba, por una aflicción. ¿Qué podríamos decirles a estas personas? ¿Deberíamos compadecerlas? No. Al contrario, deberíamos felicitarte de que Dios te encuentre digno de tales pruebas. Hemos dicho esto, ¿verdad? Nada se desperdicia, ni tu dolor, ni tus lágrimas, ni tu confusión, ni aún tus dudas. Todo esto, hermanos, es una semilla para el molino del propósito de Dios. Recibe con gozo lo que Dios te ha dado y bendice su nombre. Para hacer esto lo más simple posible, voy a resumir este sermón en dos simples palabras. Cuando vienen los tiempos difíciles, cuando las pruebas caen sobre nosotros, cuando sentimos que todo marcha mal, ¿qué debemos hacer? Recuerda estas dos palabras, y si no agarraste nada más, llévate esto. Dos palabras: ora y espera. Ora y espera. Ora y espera. O sea, no corras, no te escondas, no argumentes con Dios.
No pierdas el tiempo tratando de dar excusas o promesas vacías. No trates de negociar tu salida del problema. No trabaja y de todos modos no tienes nada que negociar con Dios. Ora y espera. Ora y espera. Ora. Busca el rostro de Dios. Pasa tiempo con el Señor. Escucha su voz. Pregúntale a Dios, ¿qué estás tratando de enseñarme? Habla, Señor. Voy a escuchar tu voz. Y en segundo lugar, espera. Sé paciente. No te apresures. No apresures a Dios. No lo puedes hacer. Rechaza correr. Afirma en tu corazón por fe lo que Dios está obrando, aunque no lo veas y aunque sientas tal vez que tu vida se está derrumbando. Y no hagas nada ignorante o precipitado. Si tú estás tentado a tomar un camino fácil y rápido para salirte de tus problemas, detente un momento y piénsalo. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros actuamos de manera así. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia, como lo que hizo Abraham, ¿verdad? Que no tenía un hijo, pues a ver, ¿verdad? Y miren ahora todo el problema. Dale a Dios tiempo de obrar. Habrá tiempo para hacer algo después si tienes que hacerlo. Toda la decisión es tuya. Hermanos, el camino cristiano no es un camino fácil y cualquier presentación contraria es falsa. Otra vez, hay abundante vida que podemos tener. Hay victoria espiritual. Hay gozo en el Señor y llenura de su Espíritu. Pero estas cosas no vienen solas. La mayoría de ellas vienen a través y con y al lado de nuestras pruebas. En variadas maneras todos vamos a luchar cada día mientras estemos en nuestro peregrinaje terrenal. En un mundo caído no puede haber otro camino. Y la mayoría de nosotros no podemos escoger nuestras pruebas ni podemos evitar la mayoría de ellas, pero podemos escoger cómo responder. Esa parte, hermanos, depende de nosotros. Nuestra perspectiva, hermanos, hace toda la diferencia. Nuestras pruebas no son enviadas para hacernos caer, son enviadas para causar que nos remontemos por gracia. No están destinadas a derrotarnos, sino para ser los conductos para llevarnos a una victoria espiritual. No son enviadas a herirnos, sino a ayudarnos. Por lo tanto, no deberíamos quejarnos cuando vienen tiempos difíciles. Deberíamos regocijarnos. Y nos regocijaremos, hermanos, si creemos lo que Dios ha dicho. O sea, cada prueba difícil es otro paso en la escalera que nos lleva de la tierra al cielo. Y recuerda esto una vez más. No hay crecimiento sin lucha. No hay crecimiento sin batalla. Si tú piensas que vas a crecer espiritualmente y todo va a estar así a tu antojo, olvídate, hermano. Hermano, espero que esta palabra sea aliento para ti si ahora mismo estás pasando por un tiempo difícil. Y si no estás en esa situación, espero que esta palabra te sirva, ¿verdad?, cuando llegue a tu vida la prueba, porque eso es algo que mientras estemos en este mundo va a pasar, hermano. Nadie se va así. Y para que tú puedas sostenerte sabiendo que Dios intenta lo mejor para ti. Déjame terminar solamente leyéndote el verso. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ese es el mandamiento. Luego viene la razón, sabiendo de que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y luego la promesa, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Esa palabra perfectos quiere decir maduros. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Yo sé, hermanos, que Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Y a veces uno quisiera decir,
como muchos, ¿verdad? No te apures. Vas a estar siempre bien, no vas a tener problemas, dificultades. Pero eso no es el Evangelio, no es lo que la Biblia enseña. Hermanos, Dios quiere que nosotros respondamos de la manera como Él quiere que lo hagamos. Esta mañana yo quiero orar. Si tú quieres pasar al altar, tú dices: Señor, a lo mejor, como dije hace un momento, tú estás pasando por una prueba, una dificultad, y necesitas la fortaleza, el aliento de Dios. Espero que esta palabra te haya confortado, pero también tal vez necesitas una mano, un brazo, alguien que ore por ti. Así que si en esta mañana tú estás en esa situación, ¿por qué no pasas al altar? Queremos ministrar tu vida. A lo mejor tú eres de las personas que tienen temor, miedo, y dices: ¿qué me va a pasar en el futuro? Te vuelvo a repetir: no temas, hijo de Dios. No hay nada que pueda pasarte que no pase antes por el permiso de nuestro Dios, que es un Dios amoroso. Gracias, Señor. ¿Nos puedes ayudar a orar, Blanquita? ¿Nos puedes ayudar, Fran, René, si pueden orar? Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, porque tú, Dios mío, tienes cuidado de todos nosotros, Señor. En cada momento, Señor, estás pendiente de nosotros, Señor. Gracias, 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 Dios mío. Gracias, Señor. Oh, te adoramos, Padre Celestial. Señor, en esta mañana ayúdanos, Señor, a entender estas verdades que son fáciles tal vez de hablar, pero a veces, Señor, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, no es fácil para nosotros asimilarlas. No es fácil tal vez creer, Señor, pero, Señor, es tu palabra, Señor. Y tú, Dios mío, quieres bendecir nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre. Todos, Señor, todos, Dios mío, vamos a pasar por situaciones difíciles que a veces no entendemos, Señor. A veces enfermedades. A veces, Dios mío, crisis, Señor, relacionales, crisis económicas. Pero tu palabra dice, Señor, en esta mañana, que estemos gozosos, Señor, que estemos gozosos cuando pasemos por pruebas. ¿Por qué? Porque sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Pero también, Señor, tú nos dices que esa paciencia tiene que, Señor, cumplir su obra completa, para que de esa manera, Señor, estemos perfectos, cabales, sin que nos falte cosa alguna, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Bendice a tu iglesia, Padre. Prepáranos, Señor, ayúdanos. Y Dios mío, si en esta mañana hay alguien o hay más de alguien que está pasando por una prueba, Dios mío, que Él pueda entender que tú, Señor, has permitido esa situación para que esta persona pueda ministrar a otros, Señor.
Tu palabra dice que con la consolación que somos consolados, podemos consolar a otros. Y eso, Dios mío, implica que nosotros vamos a estar en una crisis, porque de esa manera vamos a ser consolados por ti. No podemos ser consolados si no estamos, Señor, pasando por una crisis. Y al ser consolados nosotros por estar pasando una crisis, vamos a poder consolar a otros, Señor. Vamos a tener la experiencia para hacerlo. Permite que, Dios mío, esa situación difícil se convierta en un ministerio, Señor, para alguien, Padre. ¿Quién mejor que una persona que ha pasado por una enfermedad pueda ministrar a otra que está pasando por lo mismo? ¿Qué mejor que una persona que ha sufrido una separación, un divorcio, puede consolar y bendecir a otra que está pasando por lo mismo, Señor? Tú no desperdicias nada, Señor. Ningún dolor, ninguna tragedia. Tú no desperdicias nada, Señor. Todo, Dios mío, es semilla para el molino, Dios mío, de la obra que tú quieres hacer en nosotros, Padre.